Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología. Vamos a dar inicio al segundo día. Esta sección es una sección muy especial para nosotros porque es la primera vez que tenemos oportunidad de hacer la reseña de lo que es investigación institucional en neurooncología en América Latina. Invitamos a todos ustedes a que participaran y a pesar de que no somos muchos en este momento en puesta en escena, pues sí que compartamos algunos de los datos que tenemos y que hemos ido recopilando con una increíble destreza en muchos casos, en otros con un esfuerzo incólume, y creo que vale la pena abrir este espacio. Voy a hacer una modificación con la autorización de todo el comité de organización del Congreso. Estaba completamente diferente el orden y qué pena con Robinson, que estaba de primero en la lista, pero quiero hacer una pequeña introducción respecto de lo que es la investigación institucional en este momento en oncología en América Latina y por qué es importante que ustedes tengan en presente que debemos empezar a trabajar de forma mancomunada para modificar el curso de lo que estamos viviendo en la actualidad. Y dado que estoy aquí arriba, pues de una vez presento los datos del registro Red Lano, que ha sido el producto y esfuerzo de varias personas, y luego sí seguiremos con el mismo orden que teníamos programado. Entonces la modificación es muy sencilla. Les voy a mostrar los resultados agrupados de un estudio que está en proceso de publicación en PLOS ONE, que realizamos en conjunto con el equipo de trabajo del Instituto de Oncología de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y que aglomera en muy buena proporción lo que se ha hecho en el histórico de la producción científica de los últimos 10 años en cáncer, no hablando de neurooncología, sino en cáncer en general en América Latina. El estudio deja entreabiertas dos cosas que son esenciales y que es el motivo por el cual nos encontramos hoy aquí temprano, y es: tenemos que empezar a mostrar lo que hacemos. O sea, no es necesario ni es posible, digámoslo de esa forma mucho más sencilla, que crezcamos y que mostremos en realidad las diferencias que existen por múltiples motivos, mestizaje, culturales, sociales, si no hacemos el esfuerzo por tratar de emprender con motivación lo que vamos a hacer hoy. Entonces, les voy a enseñar por qué es tan importante ese escenario en la actualidad para nosotros. Esta es la distribución historiográfica de la investigación en la actualidad en América Latina, en el mundo, en el 2012, lo que ustedes ven aquí en la porción superior, que resalto con la flecha, es el mapa y la producción científica en tasas de publicación respecto de los países a nivel del planeta en general. Esto es para la distribución y se puede encontrar en clinicaltrials.gov y podrían ustedes tener acceso. Y adicionalmente se hizo un estudio que trató de hacer la geografía o de mostrarnos y enseñarnos la geografía del comportamiento de la investigación en cáncer, y se publicó en Annals of Oncology en el año 2010. Y lo que ustedes ven de la producción que se encuentra en la porción, en el extracto derecho de la diapositiva, es que los Estados Unidos generan más o menos el 50% de los datos que tenemos en la actualidad, de Europa, y obviamente por las conversiones que ha habido después de la crisis del año 2007-2008, está generando más o menos alrededor de la quinta parte. Japón genera alrededor del 6% de la producción científica global en cáncer, y Brasil, que es el único país latinoamericano que tiene cierta representatividad, genera el 1% de los datos que tiene o aglomera el producto científico en investigación biomédica en cáncer. Lo que más sorprende es que hoy en día la investigación biomédica en cáncer es más o menos el 36% de todo lo que se produce globalmente en información. Y América Latina solamente está aportando menos de un 1% de eso, y de ese 1%, el grueso del producto es de Brasil. Esta es la distribución del artículo de Acevedo, que está en proceso de publicación, como les decía, en PLOS ONE, de los países respecto del número de abstracts generados en diferentes espacios, en particular en convenciones y en reuniones biomédicas bastante significativas como ASCO, como ESMO, como ASTRO, como el ASH, donde lo que hicimos fue recopilar toda la información que tuviera algún contenido y que hubiera sido generada en países de América Latina y por investigadores latinos. Y ustedes ven en distribución el número de abstracts generados en ese periodo, y si se dan cuenta, pues hay países que ni siquiera tienen algún grado de producción. En nuestro caso, y hablando específicamente de Colombia, la producción en tasa está más o menos alrededor de 1 a 5 artículos generados en una sola década, o sea, es increíblemente bajo.
Esto nos lleva a que Colombia genera más o menos alrededor del 0.017% del producto de América Latina. Y el resto de los países pues tienen una representatividad muy similar, exceptuando a Brasil, como ustedes lo observan acá, que es el gran ganador y solamente representa el 1% del producto neto de todo el planeta, México, Argentina y un poco Uruguay. Con las tasas de distribución de ese producto científico, si ustedes observan aquí, lo que encontramos es que en general tenemos un crecimiento ascendente a lo largo de la década, que es lo que ustedes observan para esta línea, y que ese crecimiento ascendente casi que semeja el comportamiento de la producción que ha tenido Brasil. Si ustedes se dan cuenta, en inversión per cápita y en Producto Interno Bruto, Brasil tiene la capacidad de inversión más grande en investigación biomédica de todos los países de América Latina y está destinando cerca del 4.6 a 5% del PIB anual a investigación biomédica en general. Y de eso más o menos el 16-18% está dedicado para el cáncer. En nuestro caso, en Colombia, solamente dedicamos el 0.8% del PIB para investigación. En los últimos 2 años tenemos una restricción aún mayor y estamos concentrados en las enfermedades infecciosas como el Chagas, como la malaria, como la leishmania. Y si miramos una disociación temporal, pues es absolutamente absurdo que sigamos haciendo investigación en este tipo de patologías que aglomeran más o menos unos 4.000 o 5.000 casos años incidentes, cuando en realidad en Colombia tenemos más de 80.000 casos nuevos de cáncer por año, que es una de las cosas más dramáticas. Los otros países que tienen algún tipo de representatividad nominal dentro del histórico, desde el año 2000 hasta el año 2010, que estos son los años de publicación y de presentación, son Argentina, que ha tenido un decrecimiento nominal a partir del 2008, y el otro país es México, que se estancó más o menos a partir del 2006. El resto de los países, como ustedes lo ven aquí en la porción inferior, exceptuando al Chile tal vez y Uruguay, que tiene algunas cosas muy interesantes y es tal vez el país con la mayor tasa de crecimiento en el último quinquenio, el resto no hemos hecho literalmente nada. Entonces, es una de las grandes restricciones y creo que tenemos que pensar de una forma más abierta y darle un vuelco a lo que nosotros podemos generar y producir desde nuestro continente. Estos son los R cuadrados que tenemos para la variación temporal dentro de ese periodo decenal y lo que ustedes observan es este, que es el primero, que es Uruguay. Tiene el promedio temporal más grande, lo que quiere decir que a partir del 2005 Uruguay ha hecho un increíble esfuerzo por generar más conocimiento a pesar de ser un país pequeño. Y si lo comparamos en conjunto contra Brasil, se van a dar cuenta que es el verde que ustedes observan acá. La inversión en número de personas que viven dentro del país es mucho más grande que lo que se está haciendo en el contexto brasilero en la actualidad y seguramente Robinson podrá confirmar estos datos. El otro que tiene cierta representatividad y que va en segundo lugar en cuanto a inversión y capacidad de jalonar la investigación en este periodo decenal es Argentina y el resto podemos aportar muy poco en general. Entonces la idea de estar congregados aquí temprano es poder enseñar esos primordios de investigación en neurooncología que estamos haciendo en nuestra región. Y para eso no puedo decir otra cosa más que agradecer a las personas que enviaron sus resúmenes. No es un gran número, como ustedes se darán cuenta, pero sí es muy valiosa la participación. Invitarles a que continúen estimulando el proceso de generación de datos, de cosas locales, de investigación regional y abrir este espacio, ojalá con puertas muy grandes para que en el futuro podamos estar congregados en un número mayor y con mayor o con más iniciativa para poder participar. A continuación les voy a mostrar los resultados más significativos del registro Redlano. Es un registro ambidireccional. Voy a ser muy conciso porque ya me estoy consumiendo la gran mayoría del tiempo que tengo, que son solamente 10 minutos, y quiero darle paso al resto de los expositores. El registro Redlano es un esfuerzo que se congregó en varias ciudades, inicialmente en Colombia. Hoy tenemos en día aglomerados a partir de la plataforma web poco más de unos 300 casos, incluyendo especialmente de Colombia, algunos, muy pocos de México, algunos casos de Chile y adicionalmente de Perú, que tenemos un número no despreciable. Una de las cosas interesantes es que les voy a mostrar solamente el análisis de los casos colombianos porque es donde tenemos más información recopilada y ustedes pueden subir sus casos a través de la plataforma web de una forma prospectiva si lo desean para que vayamos sumando mucho más y que podamos hacer un seguimiento. La idea del registro fue empezar con una secuencia retrospectiva de pacientes, que es un número relativamente pequeño para hacer un piloto, y poder seleccionar una serie de variables que en la actualidad aglomeran más de 300, para poder seguir de forma prospectiva, en ese contexto ambidireccional, una secuencia de pacientes mucho más grande que nos permitiera saber cómo se comportan los sujetos que tienen glioblastoma en nuestro entorno. Aquí no estamos hablando de datos de Estados Unidos ni de Europa, sino de los nuestros.
Entonces la idea es, les voy a enseñar las cosas más representativas que me parece que vale la pena que ustedes tengan en contexto. Esta es la distribución del análisis de los primeros 213 pacientes que tienen una secuencia de seguimiento de más de 15.5 meses en mediana, y lo que ustedes ven en distribución es más o menos 53 años de edad con una desviación estándar de 14.4, una dominancia para el sexo masculino de 56.8%. La gran mayoría de los glioblastomas que están incluidos en la serie que está en seguimiento de Colombia en la actualidad son primarios, que aglomeran casi las 2/3 partes o poco más de las 2/3 partes. La multicentricidad se observa en el 21.1%, y nosotros estamos recogiendo la información a partir de la escala de Shinoda, que para quienes estamos incluidos en neurooncología es una cosa interesante. Se dejó de utilizar más o menos a la altura del 2005, y estamos haciendo el esfuerzo de recopilar la información porque fue tal vez la primera fotografía que se hizo de cómo correlacionar el comportamiento clínico con la localización en áreas elocuentes en los tumores de alta gradación. Si ustedes se dan cuenta, aquí la distribución es, los que son Shinoda 3 son los tumores más agresivos, y lo que están observando es que tenemos más o menos alrededor de un 25% de tumores con bastante representatividad. Que tuvieran compromiso próximo o cercano a áreas elocuentes, más o menos alrededor del 57%, infiltración del cuerpo calloso al momento del diagnóstico el 16.4%, un tamaño tumoral promedio de 32 milímetros, una dosis administrada media de radioterapia de 60 grays con una distribución de 8.64 y un número de ciclos promedio con la distribución que ustedes, una mediana de ciclos de temozolamida administrada con la distribución que ustedes observan allí de 1 a 30. ¿Por qué el extremo que se encuentra en el otro lado por encima del 50%? Porque ustedes saben muy bien que la gran mayoría de nosotros en la actualidad, a pesar de que el estudio de STOP incluyó solamente 6 meses de adyuvancia, estamos utilizando más o menos alrededor de un año. Hay algunas cosas interesantes que les voy a enseñar, como les decía, desde la perspectiva temporal con ciertas limitaciones, y son las diferencias que hemos encontrado positivas en cuanto a la supervivencia global, que son las cosas que a mí me llaman mucho más la atención. Si ustedes observan aquí, en las dos curvas, los pacientes mayores y menores de 60 años, hoy en día estratificamos en cortes cercanos a los 55, con una P estadísticamente significativa para las dos medianas, que se alejan de forma prospectiva. Si observamos la primera línea de intervención, el 80.3% recibió la plataforma de STOP, el 8.5% recibió la plataforma propuesta por el estudio ABAGLIO, que esto es, pues el ABAGLIO se presentó hace 6 semanas, pero ya venían algunos pacientes emulando lo que se había propuesto dentro del proyecto. Un pequeño porcentaje de pacientes, en particular uno, recibió solamente monoterapia con bevacizumab. Si mal no recuerdo, es un paciente añoso que estaba muy limitado y se dejó solamente con el antiangiogénico para tratar de mejorar su escala funcional. Y temozolamida como monoterapia, emulando los resultados de lo que vimos en pacientes ancianos mayores de 70 años, donde no se utilizó la plataforma, sino un esquema terapéutico diferente, 23 sujetos con un 10.8%. Lo que ustedes observan en la porción de abajo fue la tasa de respuesta a la primera línea de intervención, con estabilización en el 12.2, respuesta parcial en el 32.4, respuesta completa en el 14.6, progresión de la enfermedad en el 26.8 y no tuvimos datos sobre la respuesta a la primera línea en el 10%. El porcentaje de pérdidas para esta información fue más o menos el que ustedes observan. Esta es la supervivencia global de acuerdo a la primera línea de intervención. Si ustedes ven, hay unas diferencias significativas entre las 3 líneas, observando lo que ustedes pueden notar en la porción media, que es la línea clásica para la plataforma de STOP, los pocos casos que tenemos con el proyecto, digámoslo así, emulativo del ABAGLIO, que es lo que ustedes observan en esta porción, y con temozolamida sola, que es la población de sujetos deprimidos, digo yo, con menor escala funcional y adicionalmente con limitaciones por su edad, porque son sujetos mayores de 70 años, pues es mucho menor. Y las diferencias entre los 3 equipos, entre los 3 grupos, fue significativa, a pesar de que 2 de ellos tienen un número de pacientes que no es muy representativo. Si miramos la supervivencia global de la cohorte de estos 213 pacientes, que es el estudio de seguimiento al menos conocido, más grande que existe en América Latina en la actualidad, se van a dar cuenta que aquellos que hacen respuesta completa tienen una mejor supervivencia global, los que están en respuesta parcial tienen una supervivencia global que se localiza justo en el punto intermedio, y si observan aquellos que hacen estabilización versus progresión de la enfermedad, pues es muy parecido, o sea que la estabilidad de la enfermedad, especialmente en aquellos pacientes que tienen resecciones subóptimas por debajo del 95%, no pareciera ser lo mejor en nuestro escenario al menos.
Para la segunda línea de intervención tenemos información aglomerada de 68 pacientes ya. Recuerden que el estudio tiene pacientes retrospectivos y se empezaron a meter datos desde casi el 2005, o sea que hay una gran distribución a lo largo temporal y eso hace que haya muchas diferencias entre los casos. Que hubieran recibido bevacizumab solo 31.9, otro tratamiento incluyendo combinaciones 21.6 y no teníamos en este momento tratamiento o representatividad terapéutica en segunda línea con el antiangiogénico en 46.5. La respuesta a la segunda línea fue estabilización de la enfermedad en 12.7, respuesta parcial 24.9 y una respuesta completa en un caso, lo que nos ponía más o menos en una tasa de respuesta global de alrededor del 35%, que es parecido a lo que está descrito en la literatura en la actualidad. Si ustedes observan, a los que recibieron una segunda línea, pues le fue mucho mejor que a los que no, y aquí está la P para esa diferencia. Si recibían bevacizumab o si no recibían bevacizumab, pues también se encontraban diferencias que fueron estadísticamente representativas, que eso también es importante. Y si miramos la tasa de respuesta respecto al comportamiento de la segunda línea, pues ocurre lo mismo. Aquellos que han hecho respuesta completa, pues van mejor que los que tenían respuesta parcial, estabilidad y progresión de la enfermedad, siendo la P no positiva porque pues la cohorte es bastante más pequeña. Tenemos más de 90 pacientes tipificados para la metilación del promotor de la MGMT dentro de la cohorte y dentro de esa distribución, haciendo la metilación por pruebas de alta sensibilidad, específicamente por MSP y también por técnica de bisulfito, lo que encontramos es que hay una diferencia estadísticamente positiva entre las dos cohortes de pacientes con glioblastomas en nuestro país. Los datos de IDH1-2 están en proceso de maduración, lo mismo que los de la variante 3 del EGFR, que ya tenemos también un aglomerado de alrededor de 40 pacientes, y la diferencia entre las dos curvas también es positiva. Y eso era lo que tenía para enseñarles. Espero que los datos hayan sido tentadores y no quiero pararme de aquí sin agradecer el esfuerzo unitario de muchas personas que han aportado para que el desarrollo de Redlano sea una realidad y específicamente para que esto que ustedes acaban de observar, que son los datos de investigación, sean algo más que tangible, especialmente a los grupos quirúrgicos de la Clínica de las Américas en Medellín, de la Fundación Santa Fe de Bogotá, que pues, han otorgado de la manera más altruista una cantidad de información muy valiosa y que adicionalmente participan con una riqueza inigualable en el proceso terapéutico de nuestros pacientes, al grupo de neuroradiólogos de ambas instituciones y adicionalmente a los patólogos que también están incluidos dentro de nuestro equipo terapéutico. Muchas gracias. Redlano, Red Latinoamericana de Neurooncología.